Bogotá. Y ahora, en Santa Fe al Día, nuestros invitados. Cuando ya tenemos la 1:35 de la tarde en Santa Fe, el día de Radio Santa Fe. Mire, una situación de estas muy dramática, muy compleja, de perder a sus seres queridos, pues viene un sentimiento de tristeza, de culpa, de nostalgia, un sentimiento de duelo que es difícil de superar. Pero hay que empezar por ese lado, Germán, Olguita y Miguel, entender qué es el duelo. Por eso hemos llamado a la doctora Mía Faride Gómez, la actual directora de la especialización de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Colombia. Doctora Mía, muchas gracias por estar aquí en Radio Santa Fe. Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Gracias, doctora Mía. ¿Cómo entender, doctora, una familia que ha perdido a sus seres queridos producto de la violencia, en donde prácticamente ocurren de la misma manera, con las mismas circunstancias, en donde siendo Miguel Uribe Turbay apenas un niño de 4 años de edad, pierde a su madre, esto producto del narcotráfico en la época de Pablo Escobar, y 35 años exactamente, hoy Miguel Uribe, el país lo está despidiendo. Un caso dramático, doctora Mía. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo asumirlo desde el lado afectivo y desde el manejo del duelo, doctora? Sí, en efecto lo que tú estás mencionando pues es como un sentir que está viviendo el país, no solamente la familia de Miguel Uribe, ¿cierto? Claro, evidentemente para ellos es un impacto muy profundo, también dadas las circunstancias históricas que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Ha sido como parte de la biografía, además de muchos colombianos, y es importante también verlo en ese sentido. Voy a empezar por allí. Es importante poder procesar, sentir la compañía. También existe una necesidad muy humana de comprender el hecho, qué fue lo que pasó, por qué pasó de esa manera, por qué a mí, pero siempre ponerlo en perspectiva que existirá la posibilidad de construir siempre una nueva historia, ¿no? Haciendo y honrando, claro, los eventos y los hechos que han ocurrido, pero los seres humanos tenemos una gran capacidad de resiliencia. El evento definitivamente nos conmueve a muchos, a la mayoría, diría yo, y no solamente están estos sentimientos que pueden ser de tristeza, de compasión, esa necesidad de querer también como acompañar solidariamente a la familia, sino que también nos muestra toda la unión, el compromiso, la solidaridad, la empatía que también nos caracteriza como seres humanos. Esos son también puntos que nos permiten irlo superando e ir creciendo a través de las circunstancias, ¿sí? Entonces, claro. Sí, dime. Sí, doctora Mía, ¿hay manera de cualificar el dolor a una persona cuando a través de los años ha tenido que despedir a sus seres queridos? Mire, le consterna a uno mucho, se llena uno de demasiado sentimiento, mucho dolor al ver al padre de Miguel Uribe Turbay allí frente al ataúd, despidiendo a su hijo. Años atrás, 35 años atrás, estaba despidiendo a su esposa, a la periodista Diana Turbay. ¿Hay manera de como de valorar, ponderar, de medir el dolor que puede sentir una persona cuando ha tenido pérdidas de esta magnitud de seres queridos? Sí, esas experiencias son muy intensas, a veces son experiencias innombrables, ¿sí? No quiere decir que no las podamos procesar, que no podamos hablar de ellas, pero hay algo característico en este sufrimiento tan intenso, cuando hay ese tipo de pérdidas, cuando son de formas violentas, pero es claro que cuantitativamente no se puede expresar. Digamos que uno puede utilizar convenciones como para entenderlos, pero definitivamente no recogería el dolor que se está sintiendo. Es algo muy, muy propio, muy privado, muy íntimo, acompañado pues de todas estas manifestaciones que nosotros podemos ver, pero el dolor es en cierta medida como no se puede valorar ni traducir de esa manera, es una experiencia privada de cada quien y además es intransferible, ¿sí? Sí. Por lo tanto, eso
hace que las primeras experiencias pues impliquen un sufrimiento alto, ¿no? Un sufrimiento muy fuerte frente a la vida. Sí. Sí, doctora Mía, ¿el dolor se puede medir o se puede tasar por edad? Es decir, ¿hay manera de discriminar que el dolor sea un sentimiento más fuerte independientemente de la edad? Es decir, un niño, un joven, un adolescente, una persona adulta y una persona ya mayor, eh, ¿se puede valorar el dolor intenso que pueda tener precisamente en estas clases de pérdida? Ujú, sí. No son, digamos, comparables en el sentido de la experiencia individual, ¿sí? Cada experiencia es única, e incluso una misma persona a lo largo de la vida frente al mismo hecho lo puede vivir de formas diferentes, ¿sí? Eso sí es importante resaltarlo, será diferente porque no solamente es algo emocional, también tiene un aspecto cognitivo, tiene un aspecto social y depende también de las experiencias que nosotros tengamos para poder entender y asumir ese dolor. Entonces, si nosotros pensamos en un niño, por ejemplo, de 4 años, ¿qué experiencias ha tenido con las cuales pueda comparar una situación tan difícil? ¿Cierto? Eso hace que se configure de una manera especial, ¿sí? Y si, por ejemplo, nos vamos a un adulto mayor que ha atravesado por otras experiencias, que vuelve y nuevamente ocurre algo que no es esperado en la vida de las personas, como tener que despedir un hijo, pues también hace que se configure. Pero podemos como tratar de entender esas experiencias únicas, pero no son comparables como para decir este es un nivel de dolor más alto o más fuerte que este otro nivel de dolor. Sí. O incluso cuando las personas no lo expresan tan abiertamente, no podemos tampoco juzgar fácilmente que sienta menos dolor, por ejemplo, que otros. Sí, doctora Mía, desde el mismo momento en que una persona se ve abocada a enfrentar una situación como la que está afrontando en este momento la familia del senador Miguel Uribe Turbay, en el caso de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, hay diferentes momentos de vivir, sobrepasar y llevar con el duelo de esa pérdida, de la desaparición de un ser querido. ¿Hay etapas para atravesar un duelo? Sí, por lo general se encuentran que existen estas etapas. El duelo es una reacción normal frente a la pérdida, es decir, nosotros los seres humanos tenemos una forma de expresar y de reaccionar frente a los hechos que hemos vivido, sobre todo cuando son así de fuertes o que nos parten, digamos, como la vida en dos. Eso hace que tengamos que adaptarnos poco a poco, y ese proceso de adaptación frente a la pérdida puede dividirse como en esas etapas, las etapas como más importantes o que se consideran que pueden aparecer, pues es como la primera reacción, una reacción muy aguda, una reacción de shock, incluso una reacción de incredulidad. Es tan difícil poder como entender lo que pasó y ajustarlo a lo que pensamos de la vida, a nuestras propias rutinas. Eso hace que la primera etapa sea muy dura, la primera fase del duelo, pero se va como también transcurriendo para ir logrando otras, mientras que este duelo se va resolviendo, ¿sí? Se va transitando en compañía de otros. A veces hay personas que digamos que estas primeras etapas se pueden prolongar un poco más, que no sea tan fácil procesarlo, adaptarse y como ir integrando a la vida, como dije al comienzo, la misma biografía, que uno vaya integrando hacia adelante lo que está viviendo. Primero hay que reconocerlo, como identificarlo, llegar al punto en que esto sí pasó, esto sí está ocurriendo, ha tenido este impacto en mi vida. Empezar también a reorganizar poco a poco las rutinas, recuperando los espacios personales, sin que eso signifique negar lo que está ocurriendo o que se pase como una etapa de olvido, sino que se va acercando la gente, se va acercando como a la integración del hecho y a resignificarlo. Ya no va a significar lo que al comienzo fue, sino que va a hacer otra cosa que favorece el crecimiento, y así se va resolviendo el duelo. Entonces, al comienzo hay unas fases muy agudas que pueden durar semanas o meses,
y ya luego la intensidad del dolor va disminuyendo y las actividades también se vuelven cada vez más cotidianas y más, digamos, más regulares dentro de las rutinas de las personas y se van recuperando espacios de la vida de las personas. Claro. Pues doctora Mía Faride Gómez, directora de la especialización en psicología clínica, pues muchas gracias por esta orientación para saber cómo afrontar un duelo, cómo manejarlo y cómo reconocer y balearlo, ¿no, doctora Mía? Uno no sabe si exteriorizarlo, si por temas del entorno social o de etiquetas uno se guarde esos sentimientos y después, cuando se encuentre en la soledad, los deje aflorar. ¿Es bueno dejarlos salir espontáneamente, doctora, o sencillamente saber uno manejarlo desde su interioridad? Doctora Mía. Sí, lo que tú comentas es supremamente importante. Sí, es muy importante no minimizar lo que uno está viviendo. Por ejemplo, cuando tratamos con niños, el hecho de validar los sentimientos, de brindar un espacio para que ellos sean escuchados, no solamente les estamos diciendo que sus emociones o sus sentimientos son importantes, sino que ellos son importantes para nosotros. Igual pasa con los adultos, esto que yo estoy experimentando, esto que yo estoy viviendo, tiene un nombre, es válido, es algo legítimo, ¿cierto? Frente a quién soy yo como persona, ¿cierto? Frente a mis valores, frente a mis principios, a mis convicciones más profundas. Entonces la gente tiene todo el derecho, digamos, y es muy sano ser leal a estas convicciones, a estos sentimientos. Lo puede expresar, es importante expresarlo, pero también en ambientes seguros, de forma segura, de forma con gente que le tengamos confianza, que nos escuche sin juzgar y nosotros tampoco juzguemos a las personas cuando ellos nos están comentando. En el sentido, por ejemplo, del país, lo que se puede estar viviendo es lo que se denomina como un duelo vicario, un duelo colectivo. Y pues es muy común o es natural que ocurra así, dada también como las distintas experiencias que hemos tenido pues en nuestra nación. Entonces, poder hablarlo, poder rotularlo, poder permitirse esa expresión emocional es como el primer paso para una elaboración saludable de la misma. Igual también evitar, por ejemplo, una sobreexposición mediática o cuestiones que sean muy gráficas. También hay que aprender a regular ese tipo de manejos con respecto a la información que tenemos. Más y más información no nos va a ayudar a gestionar, pero sí entrar como en contacto con nosotros mismos y profundizar todos los sentimientos de solidaridad nos permiten un crecimiento individual y colectivo. Por supuesto. Doctora Mía Faride Gómez, directora de la especialización de psicología clínica, muchas gracias por esta orientación, por supuesto, una vez de cómo afrontar una situación de duelo como la que está atravesando hoy día la familia del senador Miguel Uribe Turbay. Muchas gracias, doctora Mía. Muchas gracias por el espacio.